Bienvenidos otra vez aquí a su programa Toma Cine, donde seguiremos hablando precisamente del séptimo arte. La última ocasión que nos vimos estábamos hablando del cine mexicano y hablamos sus antecedentes, sus inicios, su desarrollo como industria y también la época de oro, que fue el punto donde quedó la ocasión anterior. Esta vez pues continuaremos con este recorrido histórico sobre el cine mexicano posterior a la época de oro. La época de oro se caracterizó, como podemos recordar, por su gran capacidad de producción, la generación de talentos y talentos como cineastas y también en la actuación. Un grupo de actores muy reconocidos, muy talentosos y también una industria bien fundamentada pues, en la producción abundante de películas. Esta época de oro se dio por las condiciones históricas de la Segunda Guerra Mundial que favorecieron a nuestro país, porque las potencias que hacían cine redujeron su producción por estar ocupadas o involucradas en la Segunda Guerra Mundial. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, pues vuelven los países productores, los principales, a hacer cine, a hacer películas. Incluso los que se supone perdieron la guerra, como Italia, que creó una corriente muy valiosa que se llamó el neorrealismo italiano. El neorrealismo italiano fue una corriente, como dije, que hizo cine con recursos muy escasos, pues porque la guerra dejó al país en ruinas. Y los cineastas lo que hicieron fue agarrar cámaras, salir a las calles y grabar esa realidad, pues era muy, muy dolorosa para ellos, pero lograron sacar adelante un movimiento cinematográfico, pues sacudió las entrañas de todos los espectadores y aficionados al cine. Francia también volvió a la producción, los demás países, Estados Unidos obviamente, Japón, y entonces México tuvo que competir contra eso y empezó a ver mermada su capacidad, no productora, pero sí se desgastó la fórmula que había tenido mucho éxito, desafortunadamente para nuestro país, para nuestra industria del cine en México. Sin embargo, destaca en esta posguerra, época de posguerra, destaca la producción que logró un cineasta muy reconocido, Luis Buñuel, que llegó a México en esos años, en los años 40. Llegó exiliado de España y aquí logró una serie de películas fundamentales para su filmografía y para también la filmografía mundial, porque es un director reconocido, históricamente validado como uno de los mejores que ha habido en la historia del séptimo arte. Luis Buñuel creó obras maravillosas como Viridiana, como Los Olvidados, que ganó premio en Cannes, el Festival de Cannes, en el buen francés dicho. También hizo El Ángel Exterminador, Simón del Desierto, Nazarín y otras películas. Fue de lo bueno que se estuvo haciendo también durante la época de oro y posteriormente a la época de oro. Sin embargo, México vio otra vez la competencia internacional muy fuerte y su industria pues tuvo no un descenso en producción, pero sí tuvo que enfrentar esa competencia con las grandes potencias productoras de películas, especialmente las potencias de primer mundo. Otro elemento que tuvo que enfrentar el cine mexicano fue la aparición de la televisión. Comenzó a competir con el cine y a quitarle espectadores, a quitarle espacios, siendo un medio de entretenimiento que duraría varias décadas. Y pues también los cineastas que destacaron comenzaron a perder consistencia, se desgastó su fórmula, los actores del Star System pues se hicieron mayores y bueno, eso ya vino a dar al traste con la llamada época de oro
a finales de la década de los 50. Y se empezaron a hacer una serie de películas repetitivas, muchas comedias rancheras, muchas comedias de barrio, muchos melodramas. También no surgieron talentos nuevos, ¿no? Como directores, ¿no? Además de ese desgaste que tuvo el cine mexicano, no surgieron tampoco actores que arrastraran en taquilla a los espectadores. No tenían ese carisma. Fue en los 60s pues tratar de dar un impulso al cine mexicano. Se dieron a la tarea pues, de recuperar un poco ese sitio que había perdido durante la época de oro. En los 60s, por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, crea el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos para la formación de talentos nuevos en la dirección y producción de cine. El Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica también organizó un concurso de películas nuevas, ¿no? Películas pues, de óperas primas, ¿sí? Entonces eso trató de reactivarse un poco con el cine mexicano. En ese concurso surgieron películas muy interesantes como La Fórmula Secreta, En este pueblo no hay ladrones y otras más que se logró obtener con este concurso. Ese concurso, según algunos expertos, resultó el detonante para lo que sería una nueva ola de cineastas con una nueva visión, con experimentación en cuanto al lenguaje cinematográfico, con historias actuales, olvidándose un poco de la fórmula de los melodramas, de las comedias rancheras. Entonces surge una nueva concepción del cine en México. Sin embargo, la industria tenía que intentar lograr recuperar económicamente, ¿no? las pérdidas. Y pues entonces también empiezan a hacerse películas, precisamente más películas de rumberas, más melodramas, y el cine de luchadores, que fue un cine muy sui generis, uno de los géneros cinematográficos mexicanos, 100% el cine de luchadores, junto con la comedia ranchera, con el cine de rumberas. El cine de luchadores vino a dar también un respiro pues, económico, con figuras que eran luchadores de verdad, que practicaban este deporte espectáculo como El Santo, Blue Demon, Rayo de Jalisco, y películas muy sencillas para niños, pero que tuvieron un impacto cultural muy fuerte, ¿no? Entonces, en los 60s se debatía el cine mexicano entre esas dos vertientes, darle un nuevo respiro a la producción, a la creación y formación de cineastas, pero también a seguir intentando recuperar en taquilla y en algo de películas de importación, conseguir recursos económicos para seguir manteniendo una industria que también se venía abajo. En los 70s, bueno, antes de los 70s, pues se dio el movimiento estudiantil del 68, que fue políticamente muy costoso para el gobierno mexicano, y ya en los 70s, el gobierno con el presidente Luis Echeverría, el entonces presidente Echeverría, le quieren dar un impulso también al cine mexicano y se crean organismos gubernamentales para apoyar a la producción de un cine con unas características especiales. Un cine más realista, llamado cine de Estado, pero era un cine que daba libertad a los creadores. Un cine más realista, un cine con menos estereotipos, pero que reflejaba esa realidad del México urbano y rural. En los 60 ya habían debutado a directores como Arturo Ripstein, como Luis Alcoriza, entre otros, que en los 70s consolidan su carrera gracias al apoyo del gobierno mexicano. Entonces tenemos una segunda generación de cineastas muy importantes para
la industria fílmica mexicana, para la producción fílmica mexicana más bien. Hay películas que generan mucho impacto, mucha controversia, porque se empiezan a utilizar figuras de corte pues, más realista, como se ve en la calle. Empiezan a utilizar en las películas lenguaje coloquial, incluidas palabras altisonantes, y se generan muchas películas muy interesantes, de muy buena calidad. El cine mexicano en los 70s entonces se convirtió en un cine de gran carga social que tuvo respuesta favorable del público. La gente, los espectadores, los cinéfilos acudieron a las salas a ver este tipo de películas muy interesantes. Por ejemplo, Canoa, El lugar sin límites de Arturo Ripstein, otras películas como Fe, Esperanza y Caridad, fue dirigida por tres cineastas. También otras películas importantes como Los Cachorros, Los Albañiles, una adaptación a una novela de Vicente Leñero. Entonces, como se puede apreciar, estos títulos sugerían un mayor compromiso con la realidad social mexicana. El apoyo gubernamental fue fundamental. Entonces, se dice que fue porque querían congraciarse con lo que había sucedido con el movimiento estudiantil del 68. Puede ser que sí. Sin embargo, la realidad nos dice que el apoyo al cine mexicano fue muy grande por parte del gobierno. Creó organismos productores, se reabrieron estudios, también se volvió a dar continuidad a la entrega de los premios Ariel, que había sido descontinuada en los 50s por falta de calidad. La Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas decidió que así fuera, pero en los 70s volvió a darle continuidad a este importante premio nacional. Es el Ariel de la Academia Mexicana de Cine. Entonces este cine también para algunos es la verdadera época de oro, los 70s. Es muy diferente, las condiciones, fue muy diferente el tipo de cine, algo muy polémico de afirmar, pero lo que sí es que surgieron muy buenos cineastas, como ya mencioné, a Ripstein, a Jorge Fons, a Felipe Casals, a Gabriel Retes. Ellos aportaron muchas obras importantes que fueron reconocidas por su calidad y porque eran cercanas también a la realidad de la gente. Entonces eso fue lo que realmente dio mucho auge al cine mexicano. Sin embargo, como en México las políticas suceden por sexenios, cuando hay un cambio de mando de Luis Echeverría a José López Portillo, se toman otro tipo de decisiones muy distintas, ¿no? José López Portillo pone como directora de Radio, Televisión y Cinematografía, la dirección de Radio, Televisión y Cinematografía, a su hermana Margarita. Su hermana Margarita decide que este cine que se hizo en el sexenio anterior era un cine vulgar y ofensivo para las familias mexicanas, y decide emprender otro tipo de cine, a contratar cineastas extranjeros, a tratar de hacer películas según su apreciación de calidad. Pero lo que consigue es que deja de apoyar a estos cineastas, que entonces tienen que buscar en la iniciativa privada financiamiento para hacer películas que no eran del todo de su agrado, pero pues tenían que sobrevivir, ¿no? ¿Qué sucede en el sexenio de José López Portillo? Bueno, pues se regresa a esa fórmula económica de atraer espectadores, de llevarlos a las salas, generar taquilla, y bueno, surge un género también muy mexicano. Pues es un género muy simpático, por decirlo de alguna manera, el género de ficheras, que pues son mujeres que trabajan en el cabaret y que se dedican a la vida galante,
donde curiosamente pues, hay desnudos y sigue siendo un cine ofensivo después de todo. El cine de albures, el cine de frontera, donde hay muchas películas que hablan de contrabando de drogas y que se escenifican en la frontera norte. Películas como Camila la Tejana, por ejemplo, que fue un éxito en taquilla, pero pues así una aportación artística no lo era. Igualmente Las Ficheras o Bellas de Noche, que no eran películas, digamos, de una calidad cinematográfica alta, sino más bien eran simplemente productos comerciales. Durante el sexenio de Miguel de la Madrid, bueno, la crisis estaba muy fuerte ya, la crisis económica, casi se olvida el gobierno del cine mexicano y, sin embargo, pues logra algunas aportaciones como la creación del Instituto Mexicano del Cine o de Cinematografía, el INCINE, que crea la segunda escuela de cine de gobierno, que es el Centro de Capacitación Cinematográfica. Pero son pocos los alcances que tiene el cine en los 80s. Una crisis muy fuerte, la deuda externa creció mucho y pues poco se pudo hacer. De ahí pasamos al sexenio de Carlos Salinas de Gortari, pues también su triunfo cuestionable en las elecciones presidenciales de 1988 lo llevan a querer también congraciarse con el cine mexicano y con la población y también intenta apoyar producciones de cineastas que también ya estaban surgiendo en esos instantes finales de los 80s, principios de los 90s. Apoya a cineastas jóvenes de entonces y que arranca con una película que es fundamental, que es Rojo Amanecer, de Jorge Fons, 1939 más o menos, y que nos lleva a una nueva dimensión del cine con actores que estaban sobresaliendo ya, actores jóvenes como los hermanos Bichir, como Eduardo Palomo, y actores ya experimentados como María Rojo, como José Alonso, y cineastas que estaban todavía aportando desde los 60s, 70s y 80s, como Jorge Fons, el mismo Jorge Fons. En los 90s se crean más películas del nuevo cine mexicano, como decía, en poca cantidad, pero de buena calidad, y el argumento también tenía cierto nivel, muy aceptable en cuanto a historias, en cuanto a tramas. Pues tenemos películas como Agua para Chocolate, de Alfonso Arau, que fue nominada al Oscar, mejor película extranjera. Otras películas, La Tarea, de Jaime Humberto Hermosillo, que también venía aportando como cineasta de películas desde los 70s, como La Pasión según Berenice, ahora produce La Tarea, Intimidades de un cuarto de baño. Otras películas importantes, La Mujer de Benjamín, de Luis Carlos Carrera, El Héroe, que es un cortometraje animado también de Carrera, de Luis Carlos Carrera, que triunfó en Cannes también, en el Festival de Cannes, a mediados de los 90s, y que tiene gran proyección. Entonces el cine mexicano alcanza ese nivel de calidad, pero que bueno, algunos comentan que no es tan nuevo la temática, simplemente es una reactivación de un cine que se esperaba de mejor estructuración, de mejor calidad en cuanto a producción y en cuanto a actuación y guiones sobre todo. Ya ha entrado el milenio con presidente Fox, pues se intentan otras políticas también, pues seguir dando apoyo al cine, pero ya no es lo mismo. Entonces cineastas que continúan produciendo, pues empiezan a surgir estos tres llamados amigos, los tres amigos, como Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu.
Iñárritu debuta con Amores Perros, Cuarón ya lo había hecho con Solo con tu pareja y continúa haciendo películas para dar el salto a Hollywood. Del Toro también ya había debutado en los 90s con Cronos y después también da el salto hacia la industria hollywoodense con Mimic. En la actualidad tenemos cineastas mexicanos muy interesantes que han tenido impacto en el panorama mundial. Tenemos a Fernando Eimke, Carlos Reigadas, que ha sido invitado a recibir premio en el Festival de Cannes o de Cannes. Y tenemos también a Celso Cía, a Amat Escalante, a Joaquín del Paso, entre muchos otros cineastas que están produciendo. También mujeres están interviniendo como directoras de manera determinante en el cine mexicano. Y la producción ha aumentado a alrededor de 100 películas por año. Eso es bueno y eso nos hace tener esperanza en seguir cosechando triunfos. Y sin dejar de mencionar Roma de Alfonso Cuarón. Roma de Alfonso Cuarón ganó más de 100 premios a nivel internacional, incluido el Oscar. Y así, estimados televidentes, pues llegamos al fin de este repaso histórico de lo que ha sido el cine mexicano desde sus inicios hasta la actualidad. Un repaso general, pero que ojalá los motive a ustedes a conocer más, a investigar más del cine mexicano y a ver películas del cine mexicano, apoyar al cine mexicano. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.